Adèle Hugo fue hija de uno de los escritores más famosos de Francia. Tuvo una buena infancia, pero las tragedias familiares y los problemas románticos le causarían una gran tristeza. Con el tiempo cayó en la locura, y muchos creen que se trataba de esquizofrenia. Entonces, ¿cómo le sucedió esto y por qué acosaría a alguien durante más de 15 años? Para descubrir todo esto, regresemos al principio. Adèle Hugo nació el 24 de agosto de 1830 en París, entonces capital del Reino de Francia. Adèle recibió su nombre de su madre, Adèle Foucher, y su padre, como ya habrás adivinado, era Victor Hugo. Los padres tuvieron 5 hijos. Su primer hijo, Leopoldo, nació en 1823, pero murió en la infancia. Después vino una hija, Leopoldina, nacida en 1824. Otro hijo, Carlos, nació en 1826, seguido por Francisco Víctor 2 años después, y finalmente Adela. Para entender adecuadamente la vida de Adela, necesitamos ver su ascendencia. Como quizás sepan, su padre fue uno de los escritores más aclamados del siglo XIX. Cuando Adela nació, él era un autor de 20 y tantos años con poca reputación, pero estaba trabajando en un libro titulado El jorobado de Notre Dame, que establecería su nombre en los círculos literarios franceses, y luego escribiría muchas otras obras famosas. Entre ellas, Los Miserables es, sin duda, la más famosa. La fama de Víctor como escritor haría que Adela se moviera en círculos literarios y culturales durante gran parte de su vida, pero como veremos, sus opiniones políticas y otros factores también llevarían al exilio de la familia de Francia. Pero, ¿fue este exilio lo que llevó a Adela a la inestabilidad mental? ¿O fue el resultado de algo completamente diferente? Antes de responder eso, veamos su vida temprana. La infancia de Adela fue privilegiada. Ella creció cuando Francia adoptaba las innovaciones tecnológicas que impulsaron la revolución industrial en Gran Bretaña desde 1770. Así llegó la riqueza y una nueva clase media que leía los libros que producía su padre. Como resultado, los Hugo eran financieramente estables y con el tiempo prosperarían. Adela recibió una buena educación liberal para una niña, según los estándares del siglo XIX. También aprendió a tocar muy bien el piano y convivió con muchas de las principales figuras culturales de la época que llamaban hogar a París. Mientras crecía, Adela se hizo famosa por su largo cabello oscuro y belleza, siendo retratada por algunos artistas de la capital amigos de su padre. Hay una foto de ella de 1850, poco después de la llegada de las primeras cámaras de daguerrotipo. Esto revela a una mujer de 20 años, de rostro atractivo, aunque con una expresión algo melancólica, ciertamente no la de una joven alegre a punto de entrar en su adultez en una ciudad culturalmente vibrante como París del siglo XIX. Podría haber muchas razones para su expresión triste. Quizás se debía a sus deseos no cumplidos, o tal vez a la tragedia familiar. En 1846, cuando tenía solo 16 años, se había enamorado de Auguste Fekeri. Él le llevaba 10 años y tenía 26. También era pariente de Adèle por matrimonio, pues su hermano Charles se casó con la hermana mayor de Adèle, Leopoldine. Adèle y Auguste parecían haber considerado el matrimonio por un tiempo, pero la relación no duraría, ya que Auguste no le propuso matrimonio, y Adèle eventualmente perdió el interés. Ahora su atención se dirigió al escultor Jean-Baptiste Clesinger, pero no surgió nada de esto. Entonces, ¿por qué Adèle perdió el interés tan rápido? Tal vez sus padres desaprobaron la unión con Vachery, pues el matrimonio de Charles y Leopoldine, hermana de Adèle, terminó en tragedia. El 4 de septiembre de 1843, Leopoldine y su esposo estaban de vacaciones cerca de Villequier, Normandía, cuando su bote se volcó. La pareja se ahogó junta como resultado, ya que las faldas mojadas y pesadas de Leopoldine la arrastraron hacia abajo, y su esposo murió tratando de salvarla. Leopoldine estaba embarazada, y su muerte dejó a su padre devastado.
Hugo estaba viajando en ese momento y se enteró de la tragedia después de leer sobre ella en el periódico local. Después de esto, desarrolló depresión clínica y no pudo escribir durante varios años. Tal vez la idea de que Adele se casara con un familiar preocupaba a los Hugo. Estas primeras relaciones en París, de adolescente, anticipaban la vida amorosa agitada que tendría después. Quizá fue por estos traumas familiares tempranos. Adele tenía una expresión triste cuando le tomaron la foto en 1850. En los años siguientes, diferentes cosas perturbarían a ella y a los otros miembros de su familia. Durante las revoluciones que sacudieron Europa en 1848 y 1849, Charles Louis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, quien había construido y perdido un gran imperio francés entre 1799 y 1815, fue elegido presidente de la nueva Segunda República Francesa. Insatisfecho con esta forma de poder constitucional, Charles Louis desmanteló la Segunda República Francesa a principios de los años 1850 y se declaró a sí mismo como el emperador Napoleón III del Segundo Imperio Francés. El padre de Adele apoyó la monarquía francesa en su juventud, pero a fines de los años 1840 era un apasionado republicano. Hizo bien conocida su oposición a la toma de poder absoluto por parte de Napoleón III, y la familia se vio obligada a huir al exilio político en 1852. Sin embargo, no se fueron muy lejos. Se mudaron a la isla de Jersey, en las Islas del Canal, justo frente a la costa de Normandía en el norte de Francia, aunque más tarde se les pidió que se trasladaran a Guernsey, una de las otras islas del canal. Los Hugo vivirían allí durante los siguientes 20 años, y fue durante este tiempo que la vida de Adele cambiaría, para peor. La historia de Adele comienza a diferenciarse de la vida del resto de la familia Hugo después de su mudanza a las Islas del Canal. Un año y medio después de llegar al archipiélago, que entonces y aún hoy es territorio británico, a pesar de su proximidad al continente francés, conoció a Alberto Pinzón, conocido por sus amigos como Bertie. Él era un oficial subalterno británico de 22 años, y Adele tenía 24. Él empezó a cortejarla, y al año siguiente le propuso matrimonio. Entonces las cosas tomaron un giro extraño. Adele rechazó al principio casarse, quizá porque sus padres no aprobaban a Pinzón, aficionado al alcohol y al juego. Pero durante 1856 cambió de opinión. Sin embargo, Pinzón no tuvo la reacción que ella esperaba. Pinzón ya no estaba interesado, en gran parte porque cuando Adele empezó a perseguirlo, su comportamiento había cambiado. Ahora mostraba signos de algún tipo de enfermedad mental, que hoy se cree que era esquizofrenia. Fue el inicio de un largo y doloroso deterioro mental, y la manera en que vivió los siguientes 15 años te sorprenderá. El resto de la familia Hugo, como hemos visto, continuaría viviendo en Guernsey durante la década de 1850 y toda la de 1860 antes de regresar a Francia. Adele no estuvo con ellos durante muchos de esos años. Desde 1856, Adele visitó Inglaterra con frecuencia buscando al capitán Pinzón, destinado entre Londres y su regimiento en Bedfordshire, al este de Inglaterra. Adele lo siguió aquí poco tiempo después. Este fue el comienzo de un periodo de casi una década y media, durante el cual ella acosó al joven capitán a través de varios países y continentes. Los historiadores han identificado que Adele sufría de erotomanía, una condición que hace que una persona se convenza de que alguien que en realidad no está interesado en ella, está obsesionado con ella. Por supuesto, esta condición es responsable de muchos casos de acoso en el mundo moderno. La persecución de Adele a Pinzón fue, al menos, colorida. No permaneció mucho tiempo en Bedfordshire, y posteriormente fue enviado a Irlanda, que en ese momento formaba parte del Reino Unido. Permanecería en Gran Bretaña e Irlanda hasta 1861, lo que al menos aseguraba que la obsesión de Adele por Pinzón la mantuviera cerca de las Islas del Canal y de sus padres.
Sin embargo, a principios de la década de 1860, fue asignado a una serie de puestos en el extranjero. Estos incluían Halifax, en Nueva Escocia, Canadá, que antes de 1867 era una colonia británica, y una estancia en Barbados, en el Caribe. Adele lo acompañó a ambos lugares en el extranjero. En esos años, su estado mental decayó rápidamente. En Halifax, su comportamiento se volvió más obsesivo, visitando frecuentemente los cuarteles y acosando al capitán Pinson. Él la rechazaba constantemente e incluso le extorsionaba dinero. A pesar de todo esto, Adele no se detenía e incluso llegó a consultar a un hipnotista para ponerlo en trance y obligarlo a casarse con ella. Durante este tiempo, la salud de su madre estaba deteriorándose y su familia le suplicaba que regresara a casa. Adele, sin embargo, no podía alejarse de Pinson y estaba segura de que pronto le propondría matrimonio. A fines de 1863, escribió a sus padres que se casó con Pinson, y su padre lo anunció en el periódico local. Sin embargo, luego supieron que era mentira. 3 años después, Pinson fue destinado a Barbados y Adele, por supuesto, pronto lo siguió. Mientras estaba en Barbados, ella se hacía llamar Madame Pinson, a pesar de que el capitán pronto se casaría con otra mujer. Adela era conocida por deambular por las calles murmurando para sí misma, y había empezado a mostrar poco interés en cuidarse, comía con poca frecuencia y descuidaba su propia salud física. Mientras vivía en Barbados, su deterioro mental fue tan severo que dejó de escribir en el diario que había llevado mientras vivía en las Islas del Canal y Halifax. Además, Adela casi nunca se comunicaba con sus padres en Europa, por lo que ellos no podían seguir sus actividades ni su bienestar. Debido a esto, tenemos información limitada sobre su vida en Barbados, pero hay suficiente evidencia de relatos posteriores de quienes la observaron en la isla para saber lo que le sucedió. Sin desanimarse, Adela intentó establecer contacto repetidamente con Pinson, directamente y a través de cartas, pero a pesar de algunas interacciones breves, parecía que no había posibilidad de que se volviera a desarrollar ningún tipo de relación entre ellos. Entonces, ¿esto finalmente pondría fin al acoso de Adela hacia Pinson? Adela dejó de buscar al capitán Pinson a inicios de 1870, tras su regreso a Europa y matrimonio con Catalina Edith Roxburgh, hija de un alto comandante militar. Su unión pronto resultó en un hijo, acontecimientos que Adela, incluso en su frágil estado mental, no pudo ignorar. Así que en 1872, a los 41 años de edad, ella regresó a Francia. Allí, su padre también se había mudado finalmente a París, después del reinado de casi 2 décadas del emperador Napoleón III, quien abdicó su trono a finales de 1870 en medio de la guerra franco-prusiana. Unos años antes, en 1868, mientras Adele perseguía a Pinson, su madre había fallecido. En la capital francesa, Adele se reunió nuevamente con su padre, quien pronto notó su grave estado mental al pasar tiempo con ella, y decidió internarla en una serie de asilos donde viviría el resto de su larga vida, notablemente en Saint-Mande y Soudain, 2 suburbios de París. Víctor la apoyó hasta su muerte en 1885. Allí mostró síntomas de esquizofrenia severa, como alucinaciones, y a menudo no reconocía a conocidos que la visitaban, traumatizada tanto por sus experiencias en su juventud huyendo de Francia, su búsqueda fallida de Pinson, como también por la muerte prematura de varios de sus hermanos. Era la única de los 5 hijos de su padre que seguía viva cuando él murió en 1885. Adela no fue la única de la familia Hugo que padeció enfermedades mentales. Se cree que su tío paterno, Eugenio Hugo, también tenía esquizofrenia y cayó en depresión y locura después de que su hermano menor se casara con su amor secreto. Esta, por supuesto, era la madre de Adela.
El periodista y escritor francés Gustavo Simon recordaba a Adela en sus últimos años en los hogares de convalecencia en Saint-Mandé y Soudain, donde vivió gran parte de la segunda mitad de su vida. Él describió a una mujer que era relativamente lúcida y dispuesta a hablar sobre su juventud, compartiendo recuerdos entrañables de su padre y de las figuras culturales que conoció en París, todas señales de que su condición sí mejoró con los años. Ella tenía un gran amor por la música y por lo que Simón llamaba compositores de la vieja escuela. Ella tocaba música y leía mucho en francés, latín y griego. Por lo tanto, no tuvo una vida completamente triste aquí hasta su muerte, el 21 de abril de 1915 a los 84 años. Adela fue enterrada en el cementerio de la iglesia de Villequier, Normandía, donde su hermana Leopoldina se ahogó casi 75 años antes. Curiosamente, el capitán Pinzón murió solo unos meses después que ella. Ha habido un interés considerable en la historia de Adela desde que ella misma estaba viva. En particular, su relación con Pinzón ha atraído mucha atención. El ejemplo más notable fue la aparición en 1975 de una película sobre el tema, dirigida por el gran director de la nueva ola francesa, François Truffaut. La historia de Adele H. fue protagonizada por Isabelle Adjani, de 20 años, como Adele, papel que lanzó su carrera. La representación de su relación prohibida con el capitán en la película fue elogiada por la crítica. Adjani fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz, siendo la nominada más joven en la historia del premio en ese momento. La historia de Adele también inspiró varios libros en décadas recientes. Se ha contado con una nueva perspectiva en el libro de Mark Bostridge, En busca del amor, publicado en 2024. Así, aunque la historia de su vida fue trágica, el relato de Adele Hugo sigue fascinando más de siglo y medio después de su fallida búsqueda del capitán Pinzón. Gracias por ver el video sobre Adele Hugo. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué opinan sobre su vida aquí abajo en los comentarios, y si tienen alguna sugerencia, también asegúrense de decírmelo aquí abajo en los comentarios. Si quieren más videos como este, díganmelo, y asegúrense de estar suscritos y con notificaciones activadas para recibirlos al subirlos. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.